Muy bien, hoy vamos a empezar una gama de videos sobre este tema, integración. ¿Qué es la integración? La integración es básicamente el proceso contrario a la derivación. Por eso también se le conoce con el nombre de antiderivada. Muy bien, ¿qué significa eso? Que si yo tengo una función original y igual a f de x, esta función, una función original, y si esta función yo la llego a derivar, voy a obtener que de y de x es igual a f' de x, voy a obtener su derivada. Esto es el proceso de derivación. Ahora, si yo esta expresión de acá la integro, me estoy devolviendo y voy a obtener su primitiva. Muy bien, voy a volver a repetir. El proceso de integración es básicamente contrario a la derivación. Si yo tengo una función original o primitiva y esta función la llego a derivar, voy a obtener esta función derivada. Y si esta función la llego a integrar, me estoy devolviendo en el proceso. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo, por decir algo, una función f de x igual a 3x a la 2 más 8, y si esta función yo la llego a derivar, la derivada de esta función es f' de x es igual a 6x y la derivada de ese 8 es 0. Muy bien. Y si esta función yo la llego a integrar, lo que estoy haciendo es devolverme. Entonces la integral de esta expresión es esto. Quiero que pongamos aquí cuidado algo importante. Siempre que yo hago una derivada, las constantes se me van a desaparecer porque la derivada de una constante es 0. Entonces, por eso cuando vamos a hacer una integral, siempre vamos a colocar una constante más c. Entonces, esa c, ¿por qué se pone? Por la constante c que se desapareció en el proceso de derivación. Muy bien, ahora ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el símbolo. Voy a borrar esta parte. Estamos como en la definición. Vamos a ver el símbolo, llamado símbolo de la integral indefinida. Es esta curiosita, es como una S alargada, f de x. Esto se le llama la integral indefinida. Más adelante se ve este tema, cuando hay numeritos aquí a y b de f de x, esto se le llama la integral definida, porque está definida entre a y b. Muy bien, pero esto se llama integral indefinida. Vamos a ver los nombres que tienen estos elementos. Esta S alargada, este es un símbolo que muchos matemáticos dicen que el matemático Leibniz fue el que lo introdujo, porque Leibniz paralelamente con Newton trabajó el tema de la integral. Muy bien, entonces esto es el símbolo de la integral indefinida, esa S alargada. F de x se le llama función integrando, o sea, es la función que vamos a integrar. Y de x se llama el diferencial. Este diferencial me dice respecto a qué letras que yo estoy efectuando el integral. Miremos un ejemplo de esto. Por ejemplo, si yo tengo integral de 3x a la 2, aquí debe haber un dx, o sea, el diferencial debe ser dx. Pero si yo hubiera tenido y a la 4, aquí debe haber un diferencial de y. Y si hubiera tenido, por ejemplo, teta a la 5, aquí debe haber un diferencial de teta. Muy bien, entonces voy a volver a repetir. Este símbolo se llama el símbolo de la integral indefinida, este símbolo. Esta función se llama f de x, la función que aparece aquí se llama función integrando, y s de x se llama diferencial, y me dice respecto a qué letra estoy efectuando el integral. Ahora, ¿para qué se inventó este tema, o para qué se diseñó este tema de la integral? Básicamente fue para resolver un problema. ¿Por qué? Porque recordemos que fácilmente el área de un triángulo por geometría básica es el área del triángulo de base por altura sobre 2. Y si tenemos también, por ejemplo, un círculo, y aquí tenemos el radio, el área del círculo es πr al cuadrado. O sea, fórmulas básicas de la geometría. Pero, ¿para qué me sirve a mí
el concepto de la integral. Y posteriormente lo vamos a ver, que me sirve que yo tengo una curva así, en un intervalo A y B, y necesito encontrar esta área. Y me da exacta y precisa el área bajo la curva de esta función f de x. Entonces ya aquí yo no tengo una fórmula geométrica básica para encontrar esa área. Ahí tengo que recurrir a la integral. Pero este es un tema que posteriormente lo vamos a ver. En este video nos vamos a preocupar y vamos a empezar en esta gama de videos cómo hacer integrales básicas de estas propiedades básicas de esta integral indefinida. Muy bien. Vamos a ver, voy a borrar esta parte. ¿Y qué vamos a ver en este primer video? Las propiedades de la integral indefinida. Estas propiedades son varias, pero vamos a ver en varios videos. La primera propiedad que vamos a ver en este video, ¿cuál es? Dice integral de x a la n por dx. Es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Vamos a colocar aquí donde n pertenece a los reales y también n debe ser diferente a menos 1. Ahora vamos a ver por qué diferente a menos 1. Entonces vamos a aprender en este video a utilizar esta expresión, esta propiedad, que es la propiedad número 1 de la integración, propiedad número 1 de los integrales de integral indefinida. Muy bien. Entonces si me dijeran a mí, por ejemplo, necesito integrar esta expresión, x a la 7 de x, entonces voy a aplicar esto y me va a quedar x a la 7 más 1 sobre 7 más 1 más c. Recuérdense por qué se coloca siempre la constante más c, porque como estamos haciendo una antiderivada, entonces siempre que yo derivaba se me desaparecía la constante c. Entonces por eso al integrar debo colocar esa constante para rescatar la constante que se perdió en el proceso de derivación. Muy bien. Y esto me va a quedar así que, esto me va a quedar que esto es x a la 8, y 7 más 1 es 8, más c. Entonces la integral de x a la 7 de x es esta expresión que está aquí. Vamos a hacer otros ejemplos para aprender a manejar esto de una manera rápida, y vamos a ver cuando aquí hay un fraccionario en el exponente cómo se maneja. Pero también vale la pena aclarar por qué n debe ser diferente a menos 1, porque si yo tengo integral de x a la menos 1 de x, voy a intentar aplicar esta expresión y me va a quedar x a la menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1 más c, y esto me va a quedar x a la 0 y esto me va a dar 0, y x a la 0, si decimos que es 1 sobre 0, entonces ahí vemos que esto se me dañó la expresión, esto me da infinito allí. Entonces en una propiedad posterior vamos a aprender a integrar esta expresión. Aquí, por el momento, esta expresión es válida para cualquier n, pero diferente a menos 1. Y cuando digo cualquier n es cualquier n, un número real. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Miremos que si a mí me dicen y a la 5 por dy, me dicen que integre esa expresión, es lo que me da. Vamos a hacerlo de una vez, es 5 más 1 es 6 sobre 6 más c, y ahí ya quedó hecha la integral. Recordemos que si aquí hay una variable y, aquí el diferencial debe ser de y. Si aquí hay una variable y, no tiene sentido que yo coloque aquí un diferencial de x. En esto estamos en cálculo en una variable, ahí no tendría sentido poner y a la 5 y aquí un dx. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en el caso fraccionario? En el caso fraccionario, si yo tengo, por ejemplo, x a la 8 tercios por dx y me dicen que integre esta expresión, yo podría hacerlo rigurosamente aplicando esta regla diciendo x a la 8 tercios más 1 sobre 8 tercios más 1 más c. Y aquí lo que voy a hacer es x a la 8 tercios, aquí puedo hacer, digamos, 8 tercios más 3 tercios. Lo vuelvo homogéneo para sumarlos, y aquí esto me da 8 tercios más 3 tercios más c. Voy a seguir por acá.
Y esto me va a quedar que esto es x a la 8 y 13 son 11 tercios. 11 tercios. Y aquí me va a quedar que 8 y 13 son 11 tercios. Más c. Pero, para no aplicar esto, para no dejar ese fraccionario así, decimos que el denominador es 1. Y lo que voy a aplicar es esa regla que conocida como la regla de la oreja, o la ley de la oreja, que le llamamos aquí en Colombia. Y esto me va a dar 3x a la 11 tercios sobre 11, más c. Muy bien, pero vamos a ver, voy a explicar este mismo ejercicio, pero hecho de una manera rápida, porque en realidad yo no practico esto. Así lo hacen muchos libros, muchos autores, eso es respetable, pero este ejercicio de una lo podemos sacar. O sea, casi que de aquí podemos llegar allá, de manera muy rápida. ¿Cómo se hace eso? Voy a borrar esto, voy a dejar solamente la respuesta. Miremos cómo se hace ese ejercicio. ¿Qué hacemos? Decimos que esto es x, yo sé que es 8 tercios más 1, pero en mi mente digo 8 tercios más 1, pero 1 lo puedo convertir inmediatamente en 3 tercios. Entonces me queda 8 y 13 es 11 tercios. Entonces aquí coloco 11 tercios y aquí sencillamente este fraccionario lo invierto y me queda 3 sobre 11 más c. Y mire cómo de manera inmediata yo puedo llegar a la respuesta. Comparemos esto con esto. De manera inmediata puedo llegar a la respuesta y no hacer el procedimiento largo que estaba haciendo ahora. Vamos a hacer un ejercicio, pero para hacerlo de manera inmediata, porque siempre la integral, cuando el exponente fraccionario se presenta mucho, entonces no vale la pena hacer los procedimientos dispendiosos. Vamos a borrar para hacer más ejemplos de eso. Muy bien, decimos integral, por ejemplo, de y a la 8 quintos por de y. ¿Eso aquí es igual? Y a la 8 quintos más 1. Entonces recuerden que esto lo puedo hacer en la mente. 8 quintos más 1, pero ese 1 lo transformo en 5 quintos, lo amoldo a este denominador. Y me da 8 y 5 es 13 quintos. Entonces me da y a la 13 quintos y aquí me da 5 treceavos, este mismo fraccionario pero invertido, más c, y ya me quedó hecha la integral de esta expresión. Muy bien, vamos a hacer otro. Cuando tengo, por ejemplo, integral de m a la 3 octavos por dm, ¿qué voy a hacer aquí? Esto es m a la 3 octavos más 1, que es 8 octavos. Y 8 y 13 es 11 octavos. Y aquí me da 8 onceavos más c. Y ahí ya quedó resuelto ese ejercicio. Vamos a ver el caso cuando hay cuando el exponente es negativo, porque puede pasar que el exponente es negativo. Y se hace de la misma manera, no hay que utilizar una regla diferente. Y me va a quedar así. Por ejemplo, integral de k a la menos 8 séptimos por dk. Aquí es igual eso, acá menos 8 séptimos más 1, pero 1 recordemos que le podemos escribir como 7 séptimos y eso me va a dar menos 8 más 7 es menos 1 séptimo, entonces me va a quedar k a la menos 1 séptimo y aquí voy a colocar 7 sobre 1, obviamente con el signo que aparece en el exponente, si aquí es negativo, y si aquí es positivo, y más c. Pero recordemos que en matemáticas uno dice a la menos n es 1 sobre a la n, la propiedad del inverso, y esto me va a quedar que esto es menos 7, y esto tiene exponente negativo baja positivo, k a la 1 séptimo. Muy bien, k a la 1 séptimo más c. Entonces la integral de esta expresión es esto que hay aquí. Ya hemos aprendido a manejar claramente esta regla, que en videos posteriores vamos a manipularla de una manera más rápida.